Ya. Bueno, mi nombre es Darío Marsá, estudiante de un doctorado en Ciencias, Mención Biofísica y Biología Computacional de la Universidad del Paraíso. Y hoy voy a hablar sobre la reestructuración del canal HB1, en este caso, en la especie de funciones intestinales durante la activación, y que esa activación produce una zona negativa a nivel electrostática y una zona de contención del perfil de dilatación del canal, a través del canal, en donde puede afectar la conducción de protones y la conducción de agua. Ahora intenta. Sí, Ahí sí. ya. Bueno, partiendo desde la base del canal HB1, ¿qué es lo que es el canal HB1? Es un canal de protones dependiente de voltaje y también dependiente al delta pH, es selectivo a protones y en su forma natural es un homodímero, que si nosotros en este caso cortamos el C-terminal, cortamos el coil foil y podemos generar un monómero, el cual este monómero también es funcional y mantiene las propiedades tanto de la sensibilidad de alta voltaje como la sensibilidad de alta pH y la alta selectividad a protones. El canal de protones, obviamente, como compuso protones, hay una disputa o hay una disputa en cómo pueden pasar los protones a través del canal. Hay dos hipótesis que se plantean, una que es el Blotus Model, en donde hay un vino de moléculas de agua y que el protón salta de agua en agua, generando iones de hidrógeno. Y por otro lado, hay otro mecanismo que plantea de que el paso de protones es a través de la protonación, en este caso un residuo que es el filtro selectivo. En el caso de esta investigación, ¿por qué nosotros vamos a estudiar en parte la electrostática y cómo se está reestructurando las moléculas de agua dentro del canal? Es producto de que el protón no puede estar solo dentro de la solución. De hecho, la solución siempre está unida a una molécula de agua y está en una forma de iónico. Entonces, nosotros vamos a ver el canal. Otra cosa bastante importante es que el canal tiene tres adquiridos de sensor de voltaje y una cuarta posición que no es una carga positiva, a diferencia de los otros canales convencionales sensibles a voltaje. Y tanto el sensor de voltaje como el dominio de poro están en los mismos 4 centímetros. Y ahora, viendo eso, vemos que todas las especies de HB1 en este caso, tenemos tres alquininas que son conservadas, R1, R2, R3 y esta cuarta posición. En el caso de, por ejemplo, Shaker, que en esta cuarta posición es una alquina. Entonces, nosotros a nivel de dinámica molecular, primero estudiamos el canal en un estado abierto y un estado cerrado. Esto se obtuvo desde una simulación de 33 microsegundos, full atom, en este caso, en donde cerraron y abrieron el canal, pero en la especie humana. Nosotros utilizamos esta misma simulación para tener un estado cerrado y un estado abierto al canal en estas versiones. Entonces, lo primero que fuimos a ver fue descriptores moleculares. En este caso, las posiciones de la arginina, el filtro de selectividad y la cuarta posición en este caso, el sensor. Y en el estado cerrado se ve que en el eje Z está mucho más abajo el sensor y en el estado abierto el sensor sube, como cualquier canal dependiente de voltajes que existe. Y en este caso, tenemos distintas distribuciones, tanto en las interacciones que existen. En el caso del HB1 vemos que el filtro de selectividad, que nosotros le llamamos SF, interactúa en el caso del estado resting, interactúa con la primera arginina, que tiene ahí un puente salino bastante marcado. Y en el caso del modelo activo tenemos que el filtro de selectividad interactúa con la tercera arginina, que de hecho no es tan concreto, por así decirlo, el puente salino y tiene una diferencia de la distancia. Nosotros entonces fuimos a ver, ok, si tenemos un cambio en la interacción de las argininas, entre la primera y la tercera arginina, con la selectividad, puede que esté cambiando el perfil electrostático. Entonces nosotros fuimos a ver, y efectivamente en el estado cerrado, tenemos que el canal no tiene un continuo potencial electrostático, que de hecho, si vemos los valores, tienden a cero, más o menos. Y en el caso del estado activo, sí tenemos un potencial electrostático negativo continuo. También fuimos a ver, en el caso, que como el protón tiene que estar en agua, fuimos a ver las densidades de agua dentro del canal. Por lo tanto, en un principio, fuimos a ver de toda la simulación, y vimos que en el estado cerrado, efectivamente la densidad de agua es casi nula. Dentro, o sea, hay un espacio donde prácticamente no está pasando agua,
que es aquí donde está el filtro de selectividad de la tercera alquilina, y en el abierto sí hay un continuo de agua. Fuimos a calcular también las PF, que son los coeficientes de permeabilidad osmótico unitario, y vimos que en el cerrado sí hay una PF que no es cero, y en el estado activo tampoco es cero. Pero ¿cuál es el problema de eso? La PF es depende mucho también de cómo está estructurado dentro de la proteína. Por lo tanto, pequeños cambios dentro de cómo está estructurado los aminoácidos puede cambiar la PF en un grado muy grande en este caso. Por lo tanto, fuimos a tomar dentro de las distribuciones de los fuentes salinos ciertas distribuciones que eran más frecuentes y tomamos que en el caso del cerrado una distancia de 3.8 y efectivamente vemos que ya la densidad de agua es completamente nula en el donde está el filtro de selectividad, y en el caso del wild activo, la distancia de 6.3, que fue una de las distribuciones más representativas, vemos que sí hay un continuo de agua. Vemos una representación también de cómo se ve el estado cerrado, y efectivamente tenemos un discontinuo de las moléculas de agua, y en el caso del wild activo sí vemos un continuo de aguas. Y si ahora nosotros vamos a ver las PF, vemos que efectivamente en la zona donde está el filtro de selectividad la PF disminuye, y es porque tenemos una probabilidad mucho más exacta, por así decirlo, de la distancia que tienen estos puentes salinos. En el caso de la abierta, vemos que sí hay una cantidad mucho mayor de la PF. Viendo esto, tenemos que efectivamente al parecer dentro de la dinámica molecular en el estado abierto sí tenemos presencia de agua, y eso es bastante interesante. El producto de las dos hipótesis que se plantearon. Por lo tanto, fuimos a ver las PFs a nivel experimental. El experimento se basa en grabar un huevo, hacer un choque osmótico y ver cómo cambia el volumen en el huevito. Entonces tuvimos, en este caso, el cambio del volumen, el volumen relativo en función del tiempo, y vemos que tanto los controles caen en una misma tendencia, cómo cambia el volumen, tanto los no inyectados a delta pH2, inyectados con agua, delta pH2, y inyectados con HB1 a delta pH0. Y vemos una leve tendencia cuando nosotros hacemos un delta pH1, que sí hay un cambio de volumen alrededor de lo que es, en este caso, agua. Y a delta pH2 ya vemos una tendencia mucho más difiere del resto de las otras condiciones. Si nosotros ahora vamos a ver las PFs a nivel experimental, efectivamente vemos que los no inyectados y inyectados con agua, y en el caso de delta pH0 y delta pH1 no tenemos un valor significativo, pero sí tenemos un valor significativo cuando está inyectado HB1 a delta pH2. Por lo tanto, que puede decir que probablemente HB1 sí está pasando agua también a través en el canal. Y para corroborar en este caso, si queremos saber si es que efectivamente es HB1 lo que está haciendo pasar agua, uno de los bloqueadores clásicos de HB1 es el zinc. Por lo tanto, nosotros hicimos el mismo experimento de cálculo PF, no inyectado, 0 micromolar de zinc, 10 y 100, y vemos que efectivamente hay una tendencia que cuando nosotros agregamos 100 micromolar de zinc, nosotros vemos que las PF disminuyen. Por lo tanto, perfectamente podríamos decir que por HB1 puede que esté pasando algo. Y estos resultados así son obtenidos por el doctor Juan José. Como conclusión, la activación del canal hace un cambio en las interacciones entre el filtro de selectividad y las alquilinas, transicionando desde el filtro de selectividad con la R1 a filtro de selectividad con la R3. Estos cambios modifican el potencial electrostático local, en este caso se genera un potencial electrostático continuo, haciéndolo más negativo. Por otro lado, también esta activación del canal genera que el canal se hidrate del. Por lo tanto, tenemos un continuo de moléculas de agua, facilitando también que haya una movilidad dentro de las moléculas de agua. Y si nosotros vamos después a ver, bueno, en particular al filtro de selectividad, donde está la región, y si nosotros ahora vamos a ver a nivel experimental de que si está realmente, puede pasar agua o no, si vemos que hay un mecanismo donde las aguas sí pueden pasar a través del cable. Y por ende podemos estudiar en este caso flujos en el canal. Agradecimiento a todos los colaboradores, a los que son parte del paper que se va a publicar. Esto es una pequeña parte de la publicación en sí que vamos a sacar, ya que hay mucha explicación, pero en 5 minutos no se puede dar.
tanto, y al laboratorio de Alan Mills, que ahora soy parte de él, a mi pareja, al laboratorio de San Antonio Gárate, que es donde yo comencé haciendo la tesis, que es dinámico. ¿Preguntas? Bueno, no entendí bien la diferencia en la segunda diapositiva cuando el refinamiento que hace esto. Ah, ya. Nosotros simulamos. Quiere decir que Ya, bueno, nosotros simulamos el canal cerrado y abierto en 150 milivolts, menos 150 en cerrado y más 150 para mantener ese estado. Y durante 1 microsegundo para el estado activo y 2 microsegundos para el estado cerrado. De eso uno ve las probabilidades estas son las probabilidades. Nosotros vimos estas probabilidades que durante en el total de la simulación hay distintas distribuciones. Por lo tanto, de estas distribuciones, cuando vimos que hay una tendencia en cierta modalidad de cuáles las distancias, nosotros ¿qué consideramos distancia? ¿cómo? ¿Qué distancia? entre el filtro selectividad y la arginina 1. En este caso, el filtro selectividad y la arginina 3. Entonces, cuando vimos cuál era la tendencia, nosotros en este caso tomé ese pico y en este caso tomé ese pico, más representativo. Y eso yo lo volví a tomar, saqué la estructura en esa configuración y la simulé en este caso 100 nanosegundos extra. Por lo tanto, estas son las completas y en este caso son las simuladas 100 nanosegundos 3 reglas para tener una estadística ahí considerable. Por lo tanto, en esas configuraciones, en 3,8, en el cerrado de 6,3, vemos que sí hay gran diferencia. Y que de hecho son bastante representativas. Y que por eso también el error de la PF disminuye en este caso. Que tenemos ya un punto sólido. Y si vemos estas distribuciones, quizás ese pico de ahí está generando un poco de error. Ya. ¿Otra pregunta? ¿Nico? ¿No? Muchas gracias, Darío. Fuerte aplauso.